ha evolucionado y propagado por todo el país. Siguiente, por favor. Pero como un punto de partida, es útil comprender el alcance de la planificación de distribución y pensar en eso de una manera más amplia. Como Lisa mencionó, nos centraremos en aspectos particulares a lo largo del día, pero desde un punto de vista más amplio, la planificación de la distribución abarca realmente tres dimensiones principales que intentan abordar las necesidades del cliente. La primera es la confiabilidad y la resiliencia, en la que profundaremos en una sesión posterior. Luego es la integración y utilización de recursos energéticos distribuidos. Y finalmente, la seguridad y la eficiencia operativa, que básicamente siempre se ha hecho, además de cumplir con las cargas adicionales incrementales del cliente. Así que esos tres dominios están en el corazón de la planificación de distribución de la que estamos pensando cada vez más y la necesidad de pensar en cómo integrar la relación entre el análisis que se realiza para cada una de estas áreas distintas que tienen su propio aspecto distinto cada una y cómo interactúan o convergen entre ellos en un horizonte temporal. Siguiente, por favor. Así que una de las cosas que se ha debatido en la industria durante algún tiempo ya es ver dónde necesitábamos evolucionar el sistema de distribución para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, particularmente en lo relacionado con la integración de recursos de este distribuidor. Más recientemente, diría yo, sobre alrededor de los últimos 5 años, con la creciente gravedad de los fenómenos meteorológicos y las implicaciones en las tormentas, y la necesidad de resiliencia, hemos empezado a ver que eso se ha vuelto mucho más importante, ciertamente respecto a la observación en cuanto a las inversiones en la red. Pero este tipo de transición de la etapa uno que está en esta curva S, que algunos de ustedes pueden estar familiarizados, que desarrollé hace unos años, y la etapa 2 donde hay muchos clientes, cada vez más microredes y recursos distribuidos. Así es como hemos estado durante los últimos 5 a 10 años. A medida que miramos hacia 2030 y más allá, a medida que la planificación de la distribución a más largo plazo comienza a funcionar, debemos comenzar a pensar hacia dónde nos dirigimos con los recursos energéticos distribuidos, particularmente a la luz, digamos, del primer trimestre del 22-22 y lo que vendrá respecto a eso, lo que podríamos desarrollar con respecto a las microredes comunitarias o multiusuario que tienen recursos que están frente al medidor, así como las que están detrás de este, y diseños de tarifas alternativas que permiten la exportación de la energía y esto comienza a cambiar la naturaleza de cómo funciona este sistema. Así que todos estos factores entran en un tipo diferente de sistema de distribución y tienen impactos interrelacionados en los diversos dominios de planificación que mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. En esta diapositiva pueden darse una idea de cuáles son las dimensiones en las que debemos pensar en un proceso de planificación integrado desde un horizonte más largo durante los próximos 10 o más años, como puede ser el caso en términos de un horizonte más extenso de planificación. Normalmente ahora se incorpora a un plan de distribución integrado. No hablaré de esto en mucho detalle, pero para darles una idea del tipo de cambios que están en marcha, algunos de los cuales hemos hablado en la industria durante algún tiempo, pero ahora se están convirtiendo en realidad. Y luego, hacia dónde nos dirigimos en la dimensión del futuro, como dije, tendrá algunas implicaciones adicionales sobre cómo pensamos sobre la planificación. Y esto realmente nos lleva a la siguiente diapositiva, donde tenemos que pensar un poco más ampliamente sobre la gama de insumos en el proceso de planificación ah, actual para la distribución de lo que quizás habíamos hecho anteriormente. Así que como parte de las discusiones más amplias de planificación de sistemas integrados o integrales que se han estado llevando a cabo durante los últimos años, o actividades muy específicas a nivel estatal, lo que se busca es integrar la planificación y transmisión de recursos con la distribución que claramente, como se identifica allí en las entradas azules, es una dimensión que entra en el juego. Hablaremos más tarde hoy sobre cómo se alimenta la resiliencia, pero las otras piezas importantes para incorporar también son las que están sucediendo a nivel de comunidad local, en relación a los condados o niveles de la ciudad o vecindarios. Los
objetivos de sostenibilidad y resiliencia del sistema de nivel que se han desarrollado cada vez más y que influyen en el sistema de distribución de una manera bastante importante. Así que comprender esos aportes es cada vez más importante a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Creo que queríamos hacer una encuesta rápida aquí en este momento. Así que la pregunta, ¿qué nivel de planificación integrada se necesita en su jurisdicción durante los próximos 5 años? Y quizá incluso un poco más, pero durante los próximos 5 años. Y aquí las preguntas se basan en términos del nivel de integración que se necesita. Ok, bien, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, el proceso de planificación del sistema de distribución integrado está representado en este gráfico. Aquí hay una gran cantidad de detalles. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con este diagrama que se originó con el trabajo que se hizo para la Comisión de Minnesota hace casi 4 o 5 años. Y mirando cómo se han unido los distintos elementos, hay un par de áreas aquí que queremos resaltar en el color. Y la primera es la planificación de las entradas y el objetivo que está representado por el verde, que realmente llega a lo que estaba hablando en la diapositiva anterior. El amarillo es la descomposición de primer nivel de los diversos análisis que se realizan. Y destacaré algunos aspectos, como pronóstico de ubicación aleatorios, la evaluación del sistema actual. Es realmente importante comprender cuál es el punto de partida para un proceso de planificación, y eso es lo que representa este cuadro, los análisis de resiliencia y confiabilidad, de los cuales hablaré en otra sesión hoy. Aquellos que se combinan para pensar en el análisis de sistemas. Así que cuando pensamos en el análisis de flujo de energía, pensamos en el voltaje y la calidad y otras dimensiones P de la calidad del servicio. Ahí es donde realmente entra en juego el análisis del sistema. Y luego eso les informa cuál es el corto plazo, generalmente en los próximos 2 años, y el ciclo de planificación. Y luego la planificación de distribución a más largo plazo, que generalmente será de 5 a 10 años, incluso hasta 15 años. Así que así es como se configura ese bloque. Las interfaces en naranja están relacionadas con cosas como el pronóstico del sistema más amplio, a diferencia de lo que se conoce a un nivel más granular. Allí se simplifica la planificación de recursos y transmisión, y eso se representó en esa caja. Obviamente es mucho más un conjunto de interfaces e interacciones. Luego, aquellos que se alimentan o basados en el sistema, te permiten a cómo pensar en opciones alternativas para variar las necesidades de la red, identificar a partir de ese análisis en el sistema, y luego cómo se relaciona con los planes anuales y cómo se incluyen en general los planes de distribución que se incorporan a la planificación operativa para las actividades del próximo año, así como planes de sistemas de distribución integrados a más largo plazo, y luego cómo se relacionan también con una estrategia de modernización de la red en cualquier plan de implementación. En resumen, estos son los diversos elementos que componen un plan de sistema de distribución integrado. Notaré que hoy, en muchos casos, parte del análisis del que estaba hablando en términos de planificación de activos, que no se menciona explícitamente acá, pero es parte de la evaluación del sistema, y luego qué planificación de activos se requiere, eso tiende a ser un grupo dentro de una empresa de servicios públicos que está haciéndolo. En una empresa de estos servicios de tamaño mediano o grande habrá un grupo separado que buscará una planificación de activos. Por lo general hay un grupo y un análisis separados que analizan la resiliencia y confiabilidad, que también se vinculan con el activo, pero esos tienden a ser dos conjuntos diferentes de actividades. Y luego, en el área en la que estás mirando en la integración de DER y pensando en esas dimensiones en relación con cosas como el análisis de la capacidad de alojamiento, pero también qué actualizaciones en el sistema pueden ser necesarias con el tiempo y la complejidad de la gestión de la tecnología más sofisticada que se necesitaría.
Eso tiende a ser otro grupo que se observa. Parte de la integración no es solo integrar los diversos análisis, también es un esfuerzo por integrar las diversas prácticas laborales dentro de las empresas de servicios públicos. Y en algunos casos hay procedimientos regulatorios que están informando esas actividades, así como los resultados de esos análisis que también se están considerando potencialmente en procedimientos separados. Entonces, pensando de esta manera integral y las implicaciones en la integración es uno de los desafíos más importantes con este tipo de esfuerzos. Siguiente, por favor. Así que vamos a profundizar un poco más en esto, pero este gráfico circular da un ejemplo. Esto no es preciso, pero da una idea aproximada de la asignación de costos o asignación de presupuesto, de cómo se distribuye el capital dentro de una empresa de servicios públicos. Esto es algo representativo del tipo de asignación que ocurre. El sombreado que profundizaré el día de hoy ilustra el grado en el que el presupuesto está afectando la confiabilidad y la resiliencia. Así que las inversiones que se realizan, esto representa capital, las inversiones realizadas en estas categorías, en las cuñas azules, esencialmente tienen un impacto directo de alguna manera en el logro de un cierto nivel de resiliencia y confiabilidad. Así que a medida que comenzamos a pensar más en la resiliencia como parte del proceso de planificación, es realmente importante comprender la relación con estos otros componentes del presupuesto y cómo se incorporan a ellos. Y comprender cómo los procesos de planificación se relacionan con ellas. Son partes diferentes del proceso de planificación que se vinculan con esas divisiones en particular y cómo eso realmente necesitan sincronizarse y realmente optimizarse para lograr lo que sean los objetivos y que giran en torno a la resiliencia, y la confiabilidad de las otras dimensiones de las que hablamos al principio en términos de esos tres dominios. Siguiente, por favor. Así que la otra cosa que cabe señalar es que cuando pensamos en inversiones en la red, existe esta jerarquía, este tipo de jerarquía de inversión de Maslow, y realmente se basa en un fundamento sólido de infraestructura física, comenzando con el cumplimiento del código eléctrico y de seguridad, los diseños estructurales de distribución resilientes y confiables, así que piensen de manera distinta sobre la arquitectura de la red para asegurarse de tener una buena estructura de fundamento. Obviamente abordar cualquier infraestructura obsoleta que deba ser reemplazada y además comenzar a superponer la inteligencia, por así decirlo, como la automatización de la distribución, ambos tipos básicos de automatización que han estado durante 20 o 30 y en algunos casos 40 años, y luego superponer un esquema de control y protección de detección más sofisticado encima de eso e integrar integración esos otros componentes de la automatización básica, y luego pensar en los cambios estructurales y cómo podemos utilizar la asociación de la comunidad de servicios públicos y una microred. Es decir, cómo entran en juego estas microredes. Esos son los que involucrarían más de parte en el lado de la red y como parte de esta combinación. Así que tendrá que verse la estructura de la red para lograr cierta resiliencia y también cómo incorporarlos en las microredes de los clientes en combinación para comprender cómo logramos los objetivos generales de resiliencia y otras consideraciones en los objetivos renovables, objetivos de elección que el cliente pueda tener también. Siguiente. Así que en resumen, básicamente hay un conjunto de consideraciones acá con la distribución, la planificación de la distribución del sistema integrado, una de las cuales es que tenemos un conjunto de requisitos de planificación multiobjetivo y como mencioné, a menudo implican o derivarán en usos de sistema de distribución significativamente diferentes de los que hemos tenido tradicionalmente. Siempre hemos hablado durante la última década de flujos bidireccionales y bueno, eso es definitivamente el caso y ciertamente en el próximo horizonte de planificación de planes a 10 o 15 años veremos mucho más eso. Por supuesto, dependiendo de la ubicación, pero en general creo que veremos más de eso. Por lo tanto, es necesario pensar en cómo el proceso de planificación debe abordar esto, además del hecho de que tenemos mayores necesidades en torno a la resiliencia que deben tenerse en cuenta en el sistema.
Así que una de las primeras cosas es cuáles son los objetivos y criterios de planificación adecuados para su red para 2030. Comenzar a mirar hacia adelante y realmente tener una idea de hacia dónde se dirigen nuestros clientes y las políticas estatales, hacia dónde se dirigen otras actividades en términos de la necesidad de servicio de la red. Así que cuáles son nuestros objetivos y criterios. Es evidente que existe una sensación de incertidumbre sobre el ritmo y el alcance del cambio que se debe abordar, por lo que no es seguro que todo vaya a suceder como creemos que podría, y ciertamente no querrás invertir demasiado, ni demasiado hacia adelante o hacia atrás en esas necesidades. Por lo tanto, comprender cómo pensar sobre la incertidumbre de este ritmo y alcance es lo que se refiere a pensar en incorporar algo de flexibilidad en las estrategias de planificación e inversión, lo cual es una dimensión importante. ¿Cuál es el modelo de priorización de inversiones adecuado? Hay varias formas de pensar en esto. Hablaremos un poco más al respecto hoy. ¿Cuál es el nivel de colaboración que se requiere para lograr sus objetivos con una red segura y resiliente? Como mencioné, una de las cosas que las personas están comenzando a reconocer es que se debe haber una participación a nivel comunitario mayor y comprender que está cambiando en las comunidades locales en términos de hacia dónde se dirigen y cómo se debe orientar en la planificación de distribución, qué nivel de supervisión y transparencia se requiere. Ciertamente hemos pasado mucho tiempo durante la última década aumentando la transparencia en los procesos de planificación y creo que hay más por hacer para comprender cómo se ve y refinar en función de las lecciones aprendidas para lograr el objetivo general y la aceptación de los clientes y demás involucrados. Creo que tenemos algunas referencias para la siguiente diapositiva. Hay un nuevo volumen de la guía de SPX en el que trabajé con Joe Paladino durante los últimos años, además de muchos otros que están participando en estas sesiones. El trabajo de planificación de la distribución que Lisa y Juliette Homer habían realizado con algunos colegas, el expediente de desplazados internos de la PUC de Minnesota es una buena referencia para aquellos que no lo saben, y también pensando en cómo se unen estas cosas. Un ejemplo práctico es el informe de planificación de la red integrada de GECO, que habla sobre cómo están considerando la integración de los diversos planes de transmisión y distribución de recursos juntos. No he visto eso, así que hay algunos enlaces ahí, así que me detendré acá y supongo que no sé si hay otra encuesta o preguntas y respuestas. Muchas gracias, Po. Eso fue fantástico. Sí, tenemos algunas preguntas de la audiencia, así es que muchísimas gracias por eso. Rápidamente, usted habló acerca de eso un poco, pero ¿cómo los POCs incluyen la planificación local en los planes de distribución del servicio básico? Esto es parte sobre los límites jurisdiccionales y lo que los POCs pueden considerar. Gracias. Sí, pienso que el tipo de planificación, cuando hablo de una especie de comunidad local, no es que la comunidad haga lo suyo en términos de su propia planificación de distribución, sino que las comunidades deben ser parte de ese compromiso y discusión porque, como hemos visto, las ciudades y los condados han ido elaborando cada vez más sus propios planes de sostenibilidad, han estado uniéndolos, y como parte de esto la electrificación ha sido cada vez más parte de esto. Tienen sus propios planes de resiliencia, identificando instalaciones críticas y otra infraestructura que creen que es esencial para cumplir con sus objetivos de resiliencia. Es posible que hayan identificado comunidades variables y estas dimensiones que a nivel estatal lo que una comisión puede haber identificado, esas categorías, pero cómo se desarrolla específicamente en el sistema de distribución y en áreas particulares, y luego cómo pensar en priorizar las inversiones en las comunidades, es un área que pienso que podría ser explorada. Así que realmente está incorporando a las comunidades como un actor clave en el proceso de planificación, y en la mayoría de los lugares en los que he estado involucrado en todo el país, no están realmente en la mesa teniendo esa parte de esa conversación como parte del grupo de involucrados. Y creo que hay una oportunidad ahí, particularmente cuando vemos hacia dónde nos dirigimos en los próximos 10 años. Gracias por eso.